La muerte tiene tantas facetas y es tan impredecible. Puede llegar en cualquier instante y de cualquier forma, ya sea en un accidente, muerte repentina de un paro, suicidio, en una riña y hasta en los propios sueños. Simplemente entra en ellos y no volvemos a despertar. Esas son algunas de sus facetas. Sería imposible nombrar todas las formas que se presenta. En mi haber la he enfrentado cientos de veces y no digo que no sentí miedo. Eso sería mentir. Todos lo sentimos alguna vez, por muy valiente que seas. Sin embargo, en un minuto antes del deceso, pasan miles de cosas. Basta un segundo para que nuestra mente reviva muchos momentos de tu vida en lo que la bala llega al cuerpo y termina con nuestros días. Eso es en mi caso por mi profesión, ya que soy sicario, un hombre fuera de la ley. La vida de un sicario no es una pera en dulce. Siempre andamos en el peligro entre ráfagas de balas, ya sea cuidando al patrón o cuando estás en una encomienda. No obstante, cuando se vive el mayor peligro es al enfrentar a otra célula, cuando los contras quieren apoderarse de territorios prohibidos. Ese es el momento que se sabe de qué estamos hechos. Por eso lo digo, que incontables veces he burlado a la huesuda. No es por hablar, mi cuerpo es testigo latente. Las cicatrices por balas recibidas son las huellas que curten a todo sicario, hasta que llega la bala que lleva nuestro nombre. Entonces sí, nadie nos salva de la parca. En el tiempo que llevo de sicario, muchas ocasiones me he visto cara a cara con ella, y al decir cara a cara es porque la he visto. Creo que no me ha querido llevar porque hasta me ha salvado de morir. Condenada huesuda, me hace pensar que me quiere para su marido. 2 veces su presencia me ha salvado. No sé si aparece para llevarse a los que di cuello o viene a propósito para ayudarme. En mi trabajo no creemos en lo paranormal. Para muchos de nosotros esas cosas no existen. Pero dadas las cosas y en vista de esos 2 sucesos que he vivido con ella, me hace creer en la existencia de lo inframundo. Hasta yo mismo cargo mis demonios. Me transformo en uno cuando estoy en medio de las ráfagas de plomo. Soy un maldito. Bueno, para no hacerles larga la plática, les voy a contar mis experiencias, para que sepan por qué digo que la señora de las llaves me quería como su marido. Deben saber que en el mundo del narco aparentemente se ve fácil, pero no lo es, porque aquí se vive el peligro tanto con la ley y los contrarios. Por lo tanto, vamos de la mano con la parca. Cierta ocasión nos llegó una alerta de que otra célula estaba preparando un allanamiento a nuestro territorio. La empresa, dicho de una manera, tiene ojos por donde sea. Son quienes dan los pitazos y esa vez parecía venirse algo bueno. Se avecinaba una guerra territorial por una plaza que pertenecía a nuestra célula y no podíamos permitirlo. Teníamos los datos exactos, conocíamos bien el terreno y nos ubicamos en puntos estratégicos. Íbamos bien equipados con armas de alto calibre. 10 hombres, los de la más confianza del patrón. No le temíamos ni al diablo. No obstante, a pesar de eso, ese día la noche se sentía diferente. No hacía frío, pero sin embargo, en dado momento la piel se me erizó, presintiendo que algo no de este mundo rondaba entre nosotros. No sé qué, pero algo me hizo voltear hacia donde estaban cada uno de mis compañeros, y miré que en donde se encontraba Juan, Pedro y Renato, una figura escalofriante se posó a un lado de ellos. Sus características eran de la muerte. Unas gotas de sudor corrieron por mi frente. Quise ponerlos en alerta, pero luego
se deslizó hacia mí, pasándome por enfrente en un flashazo, emitiendo un escalofriante lamento. Al parecer, solo yo escuché y miré esa aberrante aparición. Mis demás compañeros no se habían percatado de nada. En eso, vimos luces de vehículos que venían por el camino y preparamos las armas. Estaba por desatarse un infierno. Eran más que nosotros, pero la sorpresa estaba de nuestra parte, ya que no sabían que los estábamos esperando y sin darles tiempo empezamos a dispararles. No sé cuántos cayeron, pero se recuperaron a la sorpresa y también respondieron a nuestro ataque. El sonido de los disparos era estruendoso, así como el olor a pólvora y gritos de los caídos. Los disparos no cesaban, se escucharon por más de media hora. No sabía cuántos quedaban de mi equipo ni de los contras. De repente, con sorpresa me di cuenta que no tenía balas. El parque se me había acabado. Solo me quedaba una bala dentro de mi pistola Beretta. Y mis compañeros parecía que estaban muertos porque no respondían a mi llamado. En eso, frente a mí se pararon dos tipos. Eran de los contras, diciéndome que hasta aquí había llegado, apuntándome con sus armas. Yo también les apuntaba, pero mi muerte era segura porque eran dos y yo solo tenía una bala. Fue cuando por la mente pasó gran parte de lo que había sido mi vida en solo segundos. En ese preciso instante volví a ver nuevamente la figura de la muerte. Estaba atrás de uno de mis enemigos. Luego, como si fuera una espesa niebla de humo, se pasó frente de él. No estoy seguro de lo que pasó, pero de repente cayó fulminado. Mi pensar sobre eso fue que tal vez también la vio y del susto murió de un paro cardíaco. No quería imaginar que quizás ella intercedió por mí para salvarme. Sin embargo, todo podría ser. El hombre, por el suceso tan repentino, se descuidó y aproveché el momento para dispararle, y mi única bala dio cuenta de él. Esa vez tomé el evento como que la santa intercedió por mí. Otra de las razones por lo que pensé eso fue porque a los 3 compañeros que vi la muerte a un lado de ellos murieron. Los demás estaban heridos pero vivos. Había sido como un aviso de ella. Después les platiqué todo lo que vi, pero no me creyeron. Ellos solo creían en sus armas y eso era lo que los había salvado. Ya no dije nada, en parte tenían razón. Nuestras armas son las únicas en quienes podemos confiar, siempre y cuando no se terminen las balas o que se encasquillen. Esa fue la primera vez cuando presencié la muerte en viva imagen. La segunda ocasión sucedió en un levantón. Íbamos mi novia y yo. De repente se nos cerraron 2 vehículos. Bajaron de ellos hombres encapuchados. A mi novia la mataron en el acto y a mí me subieron a un auto poniéndome una capucha. Sentí que esta sí no la iba a librar. Llegamos a un lugar, no sé dónde, pero se veía abandonado. Me ataron a una silla. Luego que quitaron la capucha, quien parecía el jefe del operativo empezó a hacerme preguntas. Cada vez que no le respondía, me daba un golpe, diciendo que si no hablaba me iba a morir. De antemano lo sabía, pero en nuestro trabajo, una de las reglas principales es no ser un delator. Preferible morir antes que convertirse en un chivatón. Entonces, atrás del hombre apareció la imponente figura de la muerte. Su presencia hizo que mi piel se pusiera chinita. No sabía si venía por mí, porque estaba al borde de la muerte, o si quería ayudarme, como la otra vez. De cualquier manera, mi suerte ya estaba decidida y solo un milagro podía salvarme. Vi que se desplazó por atrás de mí y las cuerdas que me ataban se aflojaron por sí solas. No lo podía creer.
ella las había aflojado para que pudiera salvarme. Mis captores no la veían porque ni siquiera se percataron que estaba liberado. Hice como si estaba mal por los golpes, al punto de un desmayo, esperando un descuido de ellos para arrebatarles un arma y acabar con todos. Eran 6. En eso, uno de ellos se acercó a mí con una R-15, poniéndola en mi cabeza diciendo: «Hay que matar de una vez a este perro, ya nos causó muchas bajas». Era el momento que estaba esperando por mí. De un rápido movimiento le arrebaté el arma y sin más empecé a dispararles. Los había tomado por sorpresa, nunca esperaban que pudiera liberarme. Jamás creerían que la misma muerte lo había hecho. Acabé con todos, vengando así también la muerte de mi novia. Antes de salir del lugar, sentí un helado frío en mi cuerpo que me hizo voltear y miré a la señora de las llaves sentada en la silla donde yo estaba atado. No me dio miedo, al contrario, sentí veneración por ella. Me había salvado la vida 2 veces. En sí, no sabía cuántas veces fueron, pero esas veces fue cuando yo la vi cara a cara. Hasta pienso que se llevó a mi novia a propósito, así quedaría libre para ella. Desde entonces, cada vez que salgo a una misión, siento que anda a mi lado. Un frío inexplicable me hace sentir su presencia. Siempre me cuida como una mujer enamorada de su marido. Pero estoy consciente que no soy eterno y algún día voy a estar con ella etéreamente. Así es la vida de alguien quien trabaja para la muerte. Aquella casa, además de sentirse muy lúgubre, en ella había un dolor indescriptible. Una madre lloraba todos los días. La pena se debía a que su hija hacía un par de años había desaparecido y a pesar de todo ese tiempo no tenían rastros de ella. Su desaparición era muy extraña por ser un pueblo chico. Toda la gente se conocía, pero nadie sabía nada de ella. Parecía habérsela tragado la tierra. Estaban solo ella y su otro hijo en una casa que ahora lucía muy lúgubre. Su doloroso llanto la hacía más tétrica, con un escalofriante eco al retumbar macabramente. Con el paso de los días, aquel llanto se empezó a mezclar con otros lamentos, mucho más tenebrosos. No sabía de dónde provenían, hasta que una noche lluviosa escuchó una macabra voz como venida de ultratumba. Aquella voz terrorífica le decía: «Mami, por favor, ayúdame. No me llores. Tu llanto y dolor no me dejan salir del limbo. Y duele mucho. Incluso duele más que ni lo que me hicieron cuando desaparecieron mi cuerpo. Tus lágrimas no me dejan partir. Me impiden trascender al lugar donde debería estar. Y es horrible, porque donde estoy hay mucho dolor y sufrimiento de las almas que están penando. Que me has buscado por todos lados sin descanso y te escucho decir que no dejarás de hacerlo, pidiendo justicia a gritos para mí, pero eso no me devolverá la vida. Sin embargo, agradezco con infinito amor lo que haces, aunque ya no me encuentre contigo. Estoy solita, tengo frío y miedo en el lugar donde me encuentro sepultada. Es tétrico y muy frío. No te sientas culpable. Todo sucede porque está escrito y Dios así lo dispuso. Yo agradezco tu tiempo y el amor que me regalaste. Cuidaste mi niñez siendo madre y padre para mí cuando creí que papá nos había abandonado.
Pero no fue así. Él también está muerto, enterrado en una fosa clandestina como yo. Algún día sabrás en dónde está. ¿Sabes? Hiciste un gran trabajo conmigo. Me educaste bien, sin ser egoísta. Porque pudiste rehacer tu vida y nunca lo hiciste. Y yo tuve la mejor mamá del universo hasta que llegó mi muerte. Por alguien que ni te imaginas. Pero ya lo sabrás. Y espero no haberte defraudado en vida. Ahora te pediré algo. Déjame entrar en tus sueños. Así entenderás lo que pasó aquel día. Tal vez sea algo doloroso para ti lo que verás en el sueño, pero creo es necesario. De repente, sin más, su mamá entró en un sopor y se quedó profundamente dormida. En su sueño empezó a ver aquel día que mandó a su hija por un pastel a casa de su mejor amiga, pero no estaba. Solamente se encontraba su hija y fue ella quien la recibió, invitándola a pasar. Ella no quería entrar, pero al final la convenció ofreciéndole un café, el cual por cortesía lo aceptó. No había motivos para desconfiar de ella, puesto que era la hija de su mejor amiga. Sin embargo, algo tenía ese café, porque después que lo tomó, perdió el conocimiento y ya no supo de sí. No supo cuánto tiempo pasó, pero cuando despertó, estaba maniatada a una silla con cinta adhesiva alrededor de su boca. La otra reía como loca, parecía estar demente. La culpaba por algo que no entendía, diciendo que por su culpa su mamá la castigaba mucho y que siempre la comparaba con ella, haciéndola menos. «No eres tan linda como lo está Betty». Le repetía esas palabras paulatinamente, casi escupiéndole la cara. Según era lo que su madre le decía comparándola con ella. De repente se quedó callada. Sus ojos le bailaban de un lado para otro, como cuando alguien pierde la cordura. Luego vio que tomó unas tijeras y cortó su pelo burlándose, entonando una horrorosa melodía. Na 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 na. Na 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 na. Después siguió con la ropa diciendo: «Te haré un nuevo vestuario, perra». Su hija, con los ojos desorbitados, le pedía que no siguiera, que la dejara en paz, pero la desquiciada más reía, burlándose, propinándole de bofetadas, hasta que reventó su boca y, a pesar de la cinta que tenía pegada en ella, escurría la sangre por entre sus labios y ella. Luego vio que agarraba alcohol y sin ningún miramiento lo esparcía en sus heridas y en la ropa, para después encender un fósforo y arrojarlo en su cuerpo, causando quemaduras en él para que perdiera la belleza. Dentro del sueño, su mamá veía cómo gemía de dolor y se revolvía al estarse quemando. Solo eso podía hacer estando atada a una silla. Parecía estar viviendo una macabra pesadilla. Ella se revolvía sudorosa, dormida, como si también se estuviese quemando. Después, con una tranquilidad que semejaba a su demencia, apagó el fuego y secó las heridas, para enseguida poner sal en ellas. Hizo todo lo que quiso con ella, hasta dejarla irreconocible. En su mente volvió a escuchar la voz de su hija, pero ahora no era tan macabra, se escuchaba normal. «Mami, te juro que fue horrible y no entiendo por qué, si yo no le hice nada.
continuó diciendo. Perdí de nuevo el conocimiento, pero de repente desperté cuando sentí que me arrastraba a un lugar donde había arbustos y un aroma a tierra mojada. No sabía de dónde había sacado tanta fuerza para poder arrastrarme. Entonces supe que ya todo había terminado para mí, porque en ese momento me arrojó en un hoyo. Creo, todo lo tenía planeado de tiempo atrás. Ese hoyo lo había cavado desde antes al fraguar su macabro plan contra mí. Maldiciendo y enfadada, empezó a cubrirme con tierra. La sentía caer en mí, escuchando cada palabra de ella, y aunque aún seguía viva, no le importó, y así me arrebató mi inocencia, la que apenas empezaba a vivir, porque aún no cumplía ni los 15 años. Sé que ya han pasado 2 años de estar en este hoyo, mientras que ella sigue lastimando a otras como lo hizo conmigo. El cuerpo de su madre se cimbró aún estando dormida al transmitirle estas palabras. Pero no te preocupes, pronto le haré pagar todo el mal que me hizo y el que está haciendo a otras personas. Haré que su locura se haga realidad con terror. Vivirá un miedo indescriptible antes de su muerte. En su tumba dejaré un pastel, el cual fue la causa de mi muerte, y en la mía verás una bella rosa plantada cuando me encuentres. ¿Sabes, mamá? Es verdad. Algunas veces voy a visitarte, pero no es para asustarte ni para hacerte daño. Es para que me recuerdes y me lleves en tu corazón sin llorar. Aunque ya mi belleza se perdió y todo quedó en el olvido, recuérdame como fui en vida. Tú no cambies, sé como antes, porque he notado que ya no te arreglas. Tus ojos no tienen ese brillo tan especial, ya ni siquiera sonríes. La casa está muy triste y olvidaste por completo a tu otro hijo por mi muerte. Ayer vi cómo tu mirada se perdía en el infinito cuando unas lágrimas rodaban por tus mejillas. Me acerqué a ti y las bebí, tocando tu hermoso pelo color plata. Tal vez no me sentiste, no lo sé, pero sentí que te estremeciste con el roce de mis etéreos labios. ¿Recuerdas que antenoche dejaste la ventana abierta? Pues yo estaba ahí. Piensas que si no lo haces no entraré, pero yo puedo traspasar puertas sin necesidad de que estén abiertas. No olvides que ahora mi alma errante puede cruzar todo. Tampoco temas de mí. Si desordeno la recámara y tus cosas, es solo para que notes mi presencia. Recuerda que tienes un ángel que cuida de ti, porque a pesar que mi muerte fue violenta y siento deseos de venganza, no soy un espíritu malo. Ahora debo irme, pronto sabrás de mí. Mientras tanto, no sufras ni me llores. Pasaron un par de meses y Josefina, la madre de Betty, aún recordaba todo lo que su hija le había revelado en un sueño de cómo había sido asesinada. Le pareció escalofriante y aberrante, siendo la hija de su mejor amiga quien la había asesinado. Cuando se lo dijo, no le creyó, puesto que creía incapaz a su hija de hacer algo tan descabellado. Nunca pensó que ella era la responsable intelectual de ese asesinato, ya que debido al trato que le daba a su hija, activó el detonante de una mente desquiciada que traía dormida en la cabeza. Ante la negatividad de la madre, puso la denuncia del crimen ante las autoridades, moviendo cielo, mar y tierra para castigar al culpable. Pero como no había pruebas, fue imposible comprobarlo, debido a que aún no habían encontrado el cuerpo. Se le retorcían las tripas de rabia por la impotencia de no poder hacer nada. Y más cuando veía a la asesina de su hija libremente en la calle. Al parecer su crimen quedaría impune,
Sin embargo, no se imaginaba que algunos sucesos paranormales con en torno a su hija estaban por suceder. Una noche, cuando la mamá de Betty, la chica asesinada, entre sueños escuchó una voz entrecortada que decía mamá repetidas veces. Aquella voz venía de otra dimensión, del inframundo. A veces se escuchaba lejos con mucho eco y en ocasiones no se entendía, solo se oía como un lamento. No obstante, pudo reconocer que aquella voz tenía mucho parecido a la de su hija, y aunque era muy estremecedora, no dudó que fuera el fantasma de ella, porque al abrir sus ojos miró una sombra parada al pie de su cama y en cuestión de segundos desapareció ante sus ojos, dejando un aroma a rosas. En eso entró su hijo, preguntándole si no había escuchado algo raro, como lamentos dentro de la casa. Mintiendo, le contestó que no, deseaba no asustarlo con lo que le estaba sucediendo. Sabía que no le haría daño por ser su hija. Sin embargo, no dejaba de ser una aparición fantasmal venida del limbo. Era cierto que era ella, pero ya no estaba viva, y su sola presencia lo hacía más terrorífico. Además, ya no fue por medio de sueños, ahora había sido completamente real su presencia. Recordaba todo lo que le había dicho en aquel sueño, y lo que más le aterraba era recordar cuando le dijo: la encontraría con un pastel sobre su tumba, refiriéndose a una venganza. Era algo tan escalofriante que al principio no creyó, pensando que solo era un sueño, pero ahora que la había visto con una expresión tan macabra, las cosas tomaban otro rumbo y empezaba a creer que no fue una pesadilla, era algo paranormal, cosas venidas de otro mundo. Esa noche en su sueño escuchó que le decía: mami, no te preocupes por mí, todo estará muy bien y muy pronto podré descansar en paz. Te hice una promesa y estoy por cumplirla. Sé que nadie te creyó cuando dijiste que me habían asesinado, ni siquiera la policía, pero te daré pruebas para que puedas probarlo. Solo no me llores, mami. Ya no llores ni sufras por mí. Agitada y sudorosa despertó. Su corazón estaba acelerado. Presentía que algo escalofriante estaba por suceder. Imaginaba de lo que se trataba y aunque deseaba se hiciera justicia, no quería fuera de esa manera. Por eso en la mañana que se levantó, fue con la mamá de su asesina para tratar de prevenirla. Pero aquella mujer, lejos de escucharle, la rechazó corriéndola por haberla denunciado de asesinato, creyendo inocente a su hija. Dio la vuelta y se fue, pero antes de alejarse, alcanzó a escuchar que le decía a su hija: ya ves, por haber recibido aquella vez a esa perra, te están acusando de asesinato. Además de fea, eres una estúpida, nunca vas a cambiar. Debería dejar que te encierren para que te pudras en la cárcel. Al escuchar aquello, sintió pena por esa madre. No podía creer que se expresara así de su hija. Nadie lo sabía, pero las cosas ya estaban escritas. Habían tomado un rumbo macabro y nadie lo podría cambiar. Esa noche en casa de la asesina, sin imaginar lo que estaba por suceder, peinándose ante su espejo, tarareaba aquella misma canción que tarareara cuando estaba torturando a Betty. Na 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 na. Na 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 na. Con ella recordaba cada cosa que le había hecho y dibujaba una sonrisa de placer con maldad al recordar el dolor que le había causado, pensando que con eso se vengaba de los desprecios que su madre le hacía. Nunca imaginó que muy pronto pagaría todo el daño que hacía. Serían como las 12 de la noche, cuando de repente se apagó sola la luz de su habitación. Entonces
empezó a escuchar la canción que ella misma estaba tarareando minutos antes, pero esta vez con una voz muy espeluznante mezclada con gemidos y lamentos. Un grito aterrador salió de su garganta cuando la miró reflejada en el espejo, tal y como la había dejado al enterrarla. Su madre, al escuchar el grito, pronto llegó para ver qué estaba sucediendo, pero no pudo entrar porque la puerta estaba atrancada. Parecía que una fuerza sobrenatural no dejaba que la abrieran. De repente se escuchó otro grito aún más espeluznante, venido de aquel ser fantasmal que había llegado por ella para vengarse. Luego, la puerta se abrió brutalmente, arrojando al piso a aquella madre por el impacto, y miró que una tenebrosa sombra llevaba arrastrando a su hija. Llena de terror, pudo reconocer de quién se trataba y quiso levantarse tratando de ayudarla, pero era imposible, porque ni siquiera podía acercarse. Era rechazada por una fuerza invisible. Su mente no pudo resistir tanto terror y perdió la razón, quedando su mente en total oscuridad. Una hora después, en casa de Josefina, la madre de Betty, la puerta de su habitación se abría por sí sola y el rechinido de la misma la despertó. Entonces vio entrar una sombra flotante hasta detenerse a la orilla de su cama, depositando una rosa y el celular de su asesina. Lo tomó y empezó a reproducirse un video en el cual se veía todo lo que había hecho con ella el día de su asesinato. Aquella demente había grabado el crimen. Luego que terminó ese video, empezó otro más macabro. En él se veía que alguien cavaba un hoyo. Sintiendo miedo porque se apreciaba que removían la tierra, pero no se miraba a nadie escarbando. Entonces se vio caer el cuerpo de la asesina dentro de aquel agujero y después empezó a caer la tierra sola hasta taparlo completamente. Allí quedó la tumba de aquella loca, en la que sobresalía una macabra mano sosteniendo un trozo de pastel podrido. Así se lo había prometido a su madre. A un lado había más tumbas de otras muchachas que había matado también, y entre ellas estaba la de Betty, con una rosa a piel de tierra, igual a la que ahora tenía Josefina en sus manos, y la ubicación exacta donde estaba enterrada para ser encontrada. Había tomado una dulce venganza y la enterró junto a ella, como lo dijo en su promesa. También la madre pagó por ello en un centro psiquiátrico al perder la razón, quedando loca. Inconscientemente también había tenido algo de culpa. Al terminar aquel video, Josefina vio que la puerta se cerraba lentamente. El fantasma de su hija se había marchado para no volver más. Con la evidencia en el teléfono fue fácil encontrar los cuerpos. Sacaron los restos de Betty y fueron sepultados en Tierra Santa con una misa y su novenario para que así pudiera descansar en paz y se fuera a donde pertenecía. Todos estaban consternados, hasta la misma policía. De no ser por el video que estaba en el celular, nadie hubiese creído lo que ahí pasó. Desde entonces dejó de aparecerse, tampoco se le hizo presente en los sueños. Josefina ya no le lloró, solo la llevó con amor en su corazón, comenzando una nueva vida con su hijo. En cada pueblo, ciudad o lugar, la gente se gana la vida como puede. La mayoría lo hace trabajando honradamente, pero hay otros tan holgazanes que prefieren conseguirlo fácil y lo hacen robando sin importarles ir a la cárcel. Tal era el caso de unos compadres. Les gustaba el chupe y cuando no tenían dinero para comprar el pomo, como le decían ellos, robaban a quien podían. Así sacaban para su vicio.
Normalmente robaban a mujeres solitarias. Las esperaban de noche en calles donde casi no pasaba gente. Así, no se resistían a darles el dinero por miedo a que les fueran a hacer daño. Después las amenazaban, diciéndoles que si decían algo, irían a su casa para matarlas. Entonces, las mujeres no decían nada y ellos con su botín robado se ponían hasta las trancas con el alcohol. Una noche que andaban bien crudos y sin dinero, quisieron hacer lo mismo. Se ocultaron en una esquina esperando a que pasara alguna presa. Lo hacían cargando un cuchillo cada uno para amenazar a la víctima y por miedo soltaran la marmaja. Palabras peculiares de esos teporochos rateros. En eso se escucharon pasos de alguien que venía apresurado. Filemón, que así se llamaba uno de ellos, le dijo sarcástico al otro, de nombre Fulgencio: «Póngase a las vivas, compadre, porque ya viene quien nos va a dar para la cura». En eso dio vuelta en la esquina una persona de cabello largo, y cuando pasó por donde estaban los maleantes, estos le cayeron encima diciéndole que sacara todo lo que traía o le clavaban el puñal. La persona amenazada se quedó quieta por unos segundos, pero luego, con un rápido movimiento, agarró de la mano al asaltante, giró torciéndosela y le quitó el cuchillo dándole un golpe en la nuca, y éste cayó aturdido. Al otro de una patada lo desarmó. Era tan rápido que no tuvieron tiempo de nada. Les puso una tunda y antes de irse les advirtió que sabía robaban a las mujeres. Si los volvía a ver iba a buscarlos para darles otra paliza. El chico era un hombre de pelo largo, muy bueno para la trompada, y los compadres rateros se confiaron pensando que era mujer. Ahora estaban peor que antes, crudos y molidos a golpes. Pero el vicio era tanto que Filemón le dijo a Fulgencio: «Oiga, compadre, ¿y si vamos al panteón? Ayer enterraron a Ruperto y ya ve que ese vale tenía dinero. ¿Qué tal si le echaron algo de valor? Los ricos a veces ponen en su última voluntad llevarse algo en su entierro». Al ver que su compadre no decía nada, continuó diciendo tratando de convencerlo: «Lo bueno de esto, que si no hallamos nada, no nos va a pegar. Los muertos no hacen nada, como que nos dio hasta por debajo de la lengua». A Fulgencio se le hacía descabellada la idea de su compadre. Profanar tumbas no era nada bueno. Se imaginaba que un difunto podría levantarse para castigarlos. Sin embargo, la falta de dinero para su vicio era más fuerte y aceptó la idea de su compadre. Fueron por la herramienta que se necesitaba para cavar. En el cementerio no había velador, así que no debían preocuparse si hacían ruido al sacar la tierra de la tumba. Llegaron y empezaron. Uno escarbaba con un pico, mientras que el otro sacaba la tierra removida con una pala. Así estuvieron como 3 horas, hasta que llegaron al féretro. Lo abrieron y vieron al muerto con los ojos abiertos. Parecía estar vivo. Fulgencio, que era más miedoso, al verlo quiso correr pensando que se iba a levantar, pero Filemón lo detuvo diciéndole que estaba muerto, y para demostrárselo le dio una sacudida diciendo: «Mire, compadre, está bien tieso, no se asuste». Ya más tranquilo Fulgencio empezaron a revisarlo, y para su sorpresa vieron que traía varios anillos de oro. Filemón, eufórico, le dijo: «¿Lo ve, compadrito? Se lo dije, ya le pegamos al gordo». Alegres porque ya tenían para comprar tequila, taparon la tumba para que nadie notara que había sido profanada. Después se fueron a vender lo robado. Se las vendían a un usurero que les daba la mitad de lo que valían. Luego de tener dinero, se fueron a comprar tequila a una licorería clandestina. Así lo hicieron desde ese día. Cada vez que se les acababa el dinero, profanaban una tumba buscando algo de valor.
Ya hasta iban a los sepelios para ver si los familiares del difunto le dejaban anillos, esclavas o algo de oro. Y en la noche iban para robárselo sin tener ningún remordimiento. A Fulgencio ya ni le daba miedo estar en el panteón. Le había agarrado sabor despojar a los muertos de sus pertenencias. Y si eran de valor, mucho mejor. No le temían a la ira de Dios, mucho menos pensaban que por ello podrían ser castigados sin misericordia. Pasaron los días y los compadres teporochos seguían en lo mismo, borracheras y robando a los difuntos. ¿Qué les importaba la vida y gastar fácil lo que robaban, si al cabo los muertitos les darían más? Ni siquiera su propia familia les importaba. En la comunidad vivía una anciana de nombre Zenaida. Decían era bruja. Aseguraban que les hacía trabajos a gente rica y le pagaban bien. Por eso tenía alhajas y mucho dinero, aunque nadie lo sabía. Pero también se decía que su edad pasaba de los 100 años. No obstante, parecía de 40. Tenía el rostro duro como el de una roca. No tenía hijos. Su único familiar era una hermana que ya estaba anciana también, pero igual se veía fuerte como un roble. Las malas lenguas murmuraban que se mantenían jóvenes por alguno de sus hechizos, pero un día, por cierto 2 de noviembre, el mero día de los muertos, Zenaida, la mentada bruja, murió repentinamente. La noticia corrió como reguero en pólvora y llegó a los oídos de los compadres. Ellos, cuando se dieron cuenta, se pusieron felices. Sabían que tenía joyas y dinero, y tal vez la enterrarían con algunas de ellas. Para cerciorarse de que era cierto lo que se decía, fueron a donde vivía Zenaida y vieron que era verdad. Se relamieron los bigotes como cuando un menino caza un ratón. No les importó saber que era bruja, solamente les importaba el dinero y esperaban que la enterraran con algunas alhajas. El día del entierro estuvieron ahí y cuando abrieron el féretro para que su hermana la viera por última vez, miraron que en su pecho traía un gran dije con la imagen de la Santa Muerte de oro puro. En complicidad voltearon a verse, pensando que si traía eso, debía traer más en sus manos. Luego que la enterraron, la gente morbosa se empezó a ir hasta que se quedó solo el cementerio. El morbo los había hecho oír, creían que Zenaida podría levantarse después de muerta, mientras que Filemón y Fulgencio esperarían la noche para llevar a cabo su atraco. Llegó la tan ansiada noche para aquellos rufianes. Tarde se les hacía llegar al panteón para apoderarse de la riqueza que habían dejado en aquel cadáver. Y cuando llegaron, con desesperación empezaron a cavar hasta que llegaron al cajón. La noche se sentía muy silenciosa, más de lo normal, porque ni los grillos cantaban. Era algo tenebrosa. Pero ellos, por la avaricia, ni siquiera lo notaron. Abrieron el féretro y Filemón desprendió aquel collar de su pecho del fiambre cuerpo. Miró que en los dedos traía anillos de oro. Al querérselo sacar, la mujer abrió sus ojos. Tenía un aspecto macabro, muy escalofriante, como para causar un infarto a quien lo viera. Con sus manos cadavéricas, tomó de la cabeza al ladrón de tumbas, haciéndolo que la mirara a los ojos. Abrió la boca que carecía de dientes. Con ella empezó a succionar el alma del rufián y en segundos cayó seco sin alma de bruces en el féretro de la bruja, que ya se estaba levantando para ir por Fulgencio, quien despavorido trató de correr para huir, pero al tratar de hacerlo, de las tumbas empezaron a salir fantasmas, los fantasmas que les habían robado sus pertenencias. Era imposible huir ante tantos cadáveres llenos de ira por haber profanado sus tumbas, y allí quedó, muerto también sin espíritu. La bruja se las había quitado,
para enviarlas a su amo Lucifer, siendo el pago por haber profanado a los muertos. Luego apareció la hermana, sabía que iba a resucitar y había ido por ella. Mientras tanto, en casa del usurero, apariciones escalofriantes irrumpieron su morada. Iban por lo que les pertenecía. En la mañana lo encontraron muerto. Su rostro semejaba a una mueca escalofriante. Había muerto de puro terror. Dicen que a la bruja la han visto en otro lado. Resucitó para castigar a los culpables, porque ella se encarga de enviarle las almas podridas al innombrable. Muchas personas en el transcurso de su vida han experimentado diferentes casos de índole paranormal, y aunque no todos conllevan el mismo nivel terrorífico, no dejan de ser iguales de escalofriantes. En lo personal, yo he vivido varias experiencias de este tipo. Ahora vivo en Tijuana y no sé por qué, pero siempre que voy de visita a donde vivía antes, me sucede algo paranormal. Por eso, antes de viajar, yo solo me hago una terapia mentalmente, a sabiendas que me va a suceder algo extranormal. Lo que voy a contarles me sucedió la última vez que fui. Muchos dicen que a estas cosas uno se acostumbra, pero la verdad es que no es así. Para las cosas venidas de otro mundo, es difícil acostumbrarse, aunque las vivas muy seguido. Se necesitaría ser muy frío de sangre para no sentir miedo al estar viviendo algo que no sabes de dónde ni a qué viene. Llegué a mi pueblo querido, un lugar ubicado cerca de Guadalajara, Jalisco, verdaderamente muy hermoso. A mí me encanta el olor a tierra mojada, lo digo porque eran tiempos de lluvia cuando fui a visitarlos. En casa de mi hermana me recibieron bien, como siempre, y esa noche la pasamos en vela, charlando de cosas personales solo ella y yo. Por momentos escuchaba ruidos. Éramos nada más los dos. Su nietecita estaba dormida en el sofá a un lado de nosotros. Mi hermana me miró notando que había sentido algo. Ella también los escuchó, pero me dijo que no hiciera caso. Bien sabía que ellos se alimentaban de nuestra energía y más del miedo. Traté de hacer caso omiso a los ruidos y seguimos platicando hasta que casi amanecía. Así lo hacemos regularmente, el primer día que llego cuando voy. En la mañana me despertó diciendo que ya estaba listo el desayuno y un rico café para disipar la desvelada. Todo seguía normal, ya ni siquiera me acordaba de la otra noche. Lo único que sí me pareció extraño fue que un amigo de antaño no fue a saludarme como siempre lo hacía cada vez que yo iba. No le pregunté por él a mi hermana. Sabiendo que trabajaba como enterrador y velador del cementerio, ya lo vería cuando fuera de visita con mis padres a sus tumbas. Llegó la noche. Mi pueblo estaba en días festivos. Durante 12 días le celebraban a la Virgen de Guadalupe y esa vez le dije a mi hermana que si íbamos a la plaza para distraernos un poco. No quiso ir, dijo sentirse cansada. La desvelada de anoche le había afectado un poco. Me arreglé y me fui. Deseaba salir de mi rutina. Estuve un rato con algunos amigos, pero también me pareció raro que el otro no estuviera ahí, si éramos cuates de parranda. Después de unos tragos, serían como las 3 de la madrugada cuando me despedí de ellos. Para llegar a casa, forzosamente tenía que pasar por una calle donde se encuentra una escuela abandonada. Al ir por esa escuela estaba muy oscuro. Antes de llegar a la esquina, miré que se atravesó una figura de mujer. Parecía ser mi hermana, porque hasta su ropa era igual a la que ella traía cuando se negó a ir conmigo. La casa estaba a una cuadra
y esa persona se dirigía hacia allá. Yo iba a unos 20 metros de ella, entonces le chisté, también grité su nombre, pero no me hizo caso. Sentí una sensación de miedo con un helado frío recorrer mi cuerpo. Llegó a la casa y al estar en la puerta entró, pero nunca miré que la abriera. Mi cuerpo se llenó de escalofríos. Esperé un rato para ver si prendían la luz. Sin embargo, no lo hicieron. No podía quedarme afuera toda la noche y, dominando el miedo, toqué la puerta. Después de varios toquidos, me abrieron. Era mi hermana Modorra, que la habían despertado mis toquidos. Me vio tan asustado que le tuve que platicar lo sucedido. «Estás loco», me dijo. «Yo no he salido para nada. Mírame, hasta ando en pijama». Era cierto, ella no pudo haber sido. Aún así, revisamos toda la casa para que me sintiera tranquilo. Y en efecto, no encontramos nada. Cabe destacar que desde esa noche no podía dormir. Para hacerlo tenía que dormir en la misma habitación con ella. Siguieron los días y no volvió a suceder nada extraño. Hasta que llegó el último día, uno antes de regresar a Tijuana. No había visitado la tumba de mis padres y antes de irme tenía que hacerlo. Pero por algo extraño, esa vez nadie pudo acompañarme. Para rematarla, llovió todo el día y tuve que ir en la tarde. Luego que llegué al cementerio, entré directo a su tumba. Estuve platicando con ellos alrededor de 1 hora, pidiéndoles que me regresaran con bien a casa. Cuando me desahogué, quise retirarme. No obstante, en ese momento se soltó otro aguacero. Corrí buscando un refugio entre las tumbas en donde protegerme de la lluvia. De repente quedé frente a mi amigo el velador, aquel que no había ido a saludarme. Me indicó que fuéramos a su cuartito donde guardaba la herramienta para cavar las fosas de los difuntos. Él ahí descansaba por ratos en las madrugadas. La tormenta arreciaba cada vez más. Los rayos hacían más tétrico el cementerio. Mi amigo me dijo que sabía que había venido, pero que no fue a saludarme porque también sabía que iba a venir al panteón. Me quedé extrañado pensando cómo lo sabía. Si aquella vez no le dije ni a mi hermana, solamente lo había pensado. Era sumamente algo raro. Luego interrumpió mis pensamientos ofreciéndome un café. Tratando de amenizar el momento, empezó a contarme cosas que había vivido en su trabajo como velador y enterrador. Dijo que una noche, al estar dando sus rondines, miró a un niño sentado llorando en una tumba. Se acercó y le preguntó qué hacía a esas horas solo y llorando en un panteón. Sin contestarle nada, se levantó sin dejar de llorar, pero esta vez eran lamentos muy escalofriantes. Luego desapareció entre las tumbas. Lo que me contaba me hacía sentir miedo, tanto que mi nerviosismo hizo derramar café en mi camisa. Pero su plática era tan emocionante que no quería dejar de contarme. Se detuvo un momento para darle un sorbo a su café y miré que se lo terminó. Afuera seguía lloviendo. Luego continuó diciendo: «No, si en estos lugares pasan muchas cosas que no tienen explicación. Si te contara todo lo que he visto, nunca terminaría de hacerlo. Pero esta que te voy a contar es la más escalofriante que he vivido. Esa noche escuché ruidos, lo cual se me hizo raro. Era una hora no disponible para andar en un cementerio. Pensando que alguien se había metido para hacer felonías, salí a checar. Nosotros los veladores traemos un spray de gas pimiento para esos casos y lo llevaba listo para usarlo en caso de... Siguiendo el sonido de los ruidos,
Miré a una anciana de espaldas limpiando una tumba. Le dije que eran horas indispuestas para andar en un cementerio limpiando tumbas. No me respondió y siguió limpiando la sepultura. Insistí, diciéndole que por favor se fuera y viniera en la mañana a seguir limpiando. Volteó hacia mí, contestándome con una voz que me hizo sentir miedo. No puedo. Mañana enterrarán a alguien aquí y sería demasiado tarde. Mi amigo continuó diciendo: lo aterrador de esto es que la viejecita era mi abuela, quien había muerto desde hacía muchos años. De repente cayó un rayo haciendo más escalofriante el momento. Estaba asustado, pero quería saber más de eso, y al querer preguntarle qué había sucedido después, me interrumpió diciendo: espera, creo que alguien anda en el cementerio. Salió con su lámpara encendida y me quedé esperando. Pasaron los minutos y no regresaba, hasta que, extrañado por su tardanza, salí afuerita para ver si lo veía, pero no había nadie, ni siquiera se veía la luz de su lámpara a lo lejos. Mi piel se puso chinita del miedo. Por fortuna la tormenta había cesado y me fui corriendo a casa. No me detuve hasta que llegué. Cabe mencionar que dicho cementerio se encuentra como a medio kilómetro del pueblo, entre el monte. Cuando llegué, luego de platicarle a mi hermana lo que viví, se me quedó viendo asustada. Después me dijo: ¿sabes por qué no vino tu amigo a visitarte? Porque murió hace unos meses. Se me había olvidado decírtelo y tal vez por la tormenta lo imaginaste. Le dije que no lo había imaginado, mostrándole la mancha del café en mi camisa. Al día siguiente por la mañana, intrigada por lo que le conté, fuimos al cementerio. Lo primero que hicimos al llegar fue entrar al cuartito donde estuvimos platicando mientras pasaba la tormenta. Vimos que ahí estaban las 2 tazas de café, pero la de él estaba llena, intacta. Entonces mi hermana me creyó lo que le dije. Después me llevó a la tumba de mi amigo y efectivamente estaba una lápida con su nombre. Luego nos fuimos, ambos con nuestros propios pensamientos, sin comprender lo que había sucedido esa noche de tormenta. Tal vez la abuela se le apareció a mi amigo anunciando su muerte. Willy tenía apenas unos días de haber perdido a su esposa. Un nefasto accidente automovilístico le había quitado la vida y estaba devastado. Su muerte lo dejó solo, puesto que no tenían hijos, y quería morir también para reunirse con ella. Después de andar deambulando sin rumbo fijo, tratando de olvidar un poco, entró a su casa donde vivía con ella desde que habían unido sus vidas. Al entrar, los recuerdos agolparon su mente. Recordaba cada detalle desde que la conoció hasta el fatídico día del accidente. Cuando entró a la habitación que compartían juntos, miró un grande y viejo espejo colgado en la pared. Una anciana pariente lejana suya se los había regalado el día de la boda y desde entonces lo tenía colgado en su recámara marital. Se sabía por algunos de los familiares que la tía, como le decían, practicaba la hechicería, o mejor dicho, magia negra. Entonces recordó las palabras que le dijo cuando ella misma se lo entregó. Le dijo que el espejo era muy antiguo y que tenía un poder oculto, por eso debía tener mucho cuidado con él. Se podía usar como portal para entrar a otras dimensiones, incluso a lugares en el mismo plano terrestre, siempre y cuando éste no sufriera alguna rotura. Pero también podían entrar demonios o entes de bajos astrales y hasta traer de regreso a gente que ya estaban muertas. Todo era dependiendo el uso que las personas quisieran darle.
Eso era lo más peligroso, ya que por ahí podían entrar energías malignas también. Por supuesto que él no creyó nada de lo que la tía le dijo. Lo había puesto en su recámara porque le gustaba mucho su antigüedad. Era muy escéptico en el tema de apariciones y hechicerías. No creía en esas cosas. Para él eran estupideces. Pasaron los días, semanas, y a pesar del tiempo, él no podía recuperarse de su duelo. Hasta dejó de trabajar, perdiéndose en el alcohol. En cierta ocasión que andaba borracho, al mirar aquel espejo en su borrachera, creyó ver salir una escalofriante mano. Se asustó tanto que quiso correr, pero al querer hacerlo, por el estado en que andaba, resbaló y cayó quedando inconsciente. Cuando despertó por la mañana no recordaba nada. Muy vagamente se acordaba de una mano salir por el espejo, pero pensó que lo había soñado. El efecto del alcohol le impedía tener claro en su mente lo que en realidad había sucedido, y así lo dejó como un mal sueño. No obstante, el suceso le dejó muy claro que no debía tomar y se prometió a sí mismo cambiar. Regresaría a trabajar tratando de seguir adelante. No tenía caso seguir llorando a lo irremediable. Con llevar a su esposa en el corazón era suficiente. Así lo hizo. Se levantó de su caída y unos meses después ya hasta tenía novia. No era viejo y podía rehacer su vida. Luego empezó a llevarla a su casa, y no solo eso, también dormía con ella en la misma cama. Cierta noche que ella se quedó ahí, cuando estaban durmiendo, después de una noche de pasión, los despertaron unos escalofriantes sollozos de mujer. Se escuchaban por toda la casa. Eran muy lastimeros. Asustados salieron de la habitación y buscaron a quien estaba sollozando, pero no había nadie. Y al estar en la sala, se volvieron a escuchar en la habitación. Se oían tan escalofriantes que se les erizaba su piel. Ella tenía tanto miedo que ya no quiso subir a la recámara, ni siquiera para agarrar sus cosas. Él, dominando su temor para no asustarla más, subió por unas cobijas para dormir en el sofá. Pero al tratar de encender la luz, esta no prendió. Luego se cerró la puerta sola. La muchacha desde la sala no veía nada, solo escuchaba los gritos de él, diciendo que le ayudara a abrir la puerta porque se había atorado. Pero no lo hizo porque estaba muerta del miedo. Cuando por fin pudo abrirla, salió corriendo para con ella y aterrado le dijo que algo estaba en su habitación. La luz no prendió, los cajones del tocador se abrían y cerraban solos, y la puerta, alguien no lo dejaba abrirla. Todo era muy escalofriante, como para perder la cordura. Ahí se quedaron en el sofá, y en lo que quedaba de la noche siguieron escuchando ruidos, y aquel llanto macabro parecía venir de ultratumba o del inframundo. En cuanto amaneció, ella tomó sus cosas para después salir corriendo de ahí, diciendo que su casa estaba maldita. Willy no trató de detenerla, entendió perfectamente, porque incluso él mismo había sentido mucho miedo. Pero era su casa y no podía abandonarla. Lo que sí no entendía del por qué estaban sucediendo esas cosas, si apenas días atrás era un hogar muy tranquilo. Casi no había dormido y, sumido en sus pensamientos, cayó rendido. Despertó ya entrada la tarde. Afortunadamente era domingo y no trabajaría. Preparó un ligero aperitivo y se fue a la sala para comer viendo televisión. En eso vio prendida la luz de la cocina y se le hizo extraño porque él no la había prendido para cocinar. Fue y la apagó, pero al regresar a la sala el televisor estaba apagado. Empezó a sentir un frío helado recorrer su cuerpo. Estaba por caer la noche,
Tenía miedo y le marcó a su novia diciéndole que seguían pasando cosas raras, si podía quedarse esa noche con ella. Le contestó que sí, que no había ningún problema. Echó en una mochila un cambio de ropa y antes de salir, entró al baño para enjuagarse la boca. En eso estaba, cuando al mirar el espejo, claramente vio a su esposa difunta reflejarse atrás de él. Con una escalofriante mirada en su rostro, lanzando un aterrador grito, salió huyendo de ahí. Iba exasperado, conduciendo muy asustado. No entendía por qué estaba sucediendo todo eso, y así sin comprender, llegó a casa de su novia. Ya cuando estuvo con ella le contó lo que había sucedido. Hasta ella sintió miedo, nada más de recordar lo que vivió una noche antes. Entonces, él, sintiendo que ya no podía estar en esa casa, le propuso venderla y venirse a vivir con ella. La muchacha lo amaba y aceptó. Willie en la mañana le pidió si lo acompañaba por su ropa. Sería la última vez que iba a esa casa. Le respondió que sí, pero que lo esperaría en la sala. Ni loca entraría a su cuarto. Cuando llegaron, subió a la habitación por sus cosas y ella lo esperó en la sala. De repente se escuchó un portazo, entonces oyó los aterradores gritos de su novio pidiendo auxilio. Esta vez sí fue en su ayuda, pero por más que intentaban los dos abrir la puerta, no se abría. Adentro se escuchaban muchos ruidos, como si estuviesen estrellando a alguien en vidrios. Ella soltó la perilla de la puerta como si la quemara al agarrarla. De repente se abrió por sí sola y alcanzó a ver cómo una mujer se llevaba a Willie a través del espejo. Fue muy rápido, pero la vio muy bien y pudo reconocer que era su esposa, porque la había visto en un retrato junto con él. Estaba en la sala colgado. La curiosidad era más fuerte que su miedo y se acercó al antiguo espejo. Su terror aumentó al ver que Willie estaba dentro de él, queriendo salir pidiendo auxilio, pero no pudo. Estaba atrapado en dos mundos. Luego miró aparecer una mujer horripilante, jalándolo hacia la oscuridad. Después el espejo se estrelló, haciéndose añicos. Ella ya no soportó más y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Antes de salir, todavía escuchó los lastimeros sollozos de la otra noche. Asumió que el espíritu de su mujer estaba celoso. No quería que Willie tuviera a nadie más y vino por él, usando como portal aquel maldito espejo para llevárselo, y después lo rompió para que estuviera siempre con ella en el más allá. No sé si han vivido algo paranormal, y si lo han experimentado, tampoco sé qué tan espeluznante ha sido su experiencia, y quienes las han tenido no me dejarán mentir que se siente un terror como ningún otro. Solo los escépticos cierran sus ojos a esto para no creer. En lo personal, diré que los ángeles existen, así como los demonios y sus infiernos. Lo digo porque a mi hijo le sucedieron cosas infernales antes de su muerte. Incluso grabó sonidos escalofriantes, voces demoníacas venidas del mismo infierno días antes de que me lo mataran. Y la historia que hoy les cuento es totalmente real. La evidencia se las voy a dejar al final del video. Si eres cardíaco, recomiendo que tengas mucho cuidado al escucharlo. Hace un tiempo atrás tuvimos problemas con unos parientes. El pleito fue por unas tierras que mi esposo dejó al morir, y un hermano de él quería quitárnoslas, alegando que él era el dueño, siendo que yo tenía los papeles. Tan fuerte fue el problema que hasta nos amenazó de muerte. A los días de eso, nos empezaron a suceder cosas muy aterradoras. Sobre todo a mi hijo, le pasaban muchas de ellas hasta que me lo mataron.
Sé que muchos no creen en esto, pero la verdad es real. Lo tengo bien comprobado. Él me platicaba que en ocasiones, cuando andaba en el caballo, este giraba su cabeza a 90 grados, lo cual sería imposible, porque sería tanto como voltearla casi totalmente hacia atrás. Le resoplaba en la cara como si estuviera endemoniado. Mi hijo, muy asustado rezando, cerraba los ojos, se quedaba quieto para que no le fuera a hacer daño. Igual me dijo que en algunas noches cuando se estaba durmiendo sentía una presencia maligna, hacía que se le erizara la piel, pero además aquel ser o ente le picaba las costillas con algo y no lo dejaba mover. Sentía morir de miedo, pero lo más aterrador fue esto que le pasó. A él le gustaba grabar canciones de la radio en cassette antes de dormirse. Todas las noches lo hacía, pero en una de esas noches, al ponerse a grabar una canción, esa vez se quedó dormido y el cassette se siguió grabando solo. La estación de radio dejó de transmitir y a partir de ahí se empezaron a grabar cosas extrañas, sonidos horribles, gruñidos como de cerdos, gritos espeluznantes. Parecía que algún demonio quería decir algo o que estaban torturando a alguien, aunque en la grabación no se les entiende muy bien por ser gruñidos guturales. Se pueden apreciar voces entre ellos. En esa ocasión, cuando mi hijo despertó por la mañana, al ver la grabadora se dio cuenta que se había quedado prendida. Cuando escuchó la grabación, se quedó mudo y aterrado. Asustado, rápido fue conmigo para mostrarme el audio. Lo volvió a poner para que yo lo escuchara. Sin embargo, al momento que comenzamos a escucharlo, mi hijo de repente se desvaneció y cayó al piso desmayado. Inmediatamente corrí para ayudarlo a levantarse. Me apresuré y quité la cinta sin terminar de escucharla. Me dio mucho miedo porque la verdad son sonidos espeluznantes. Él estaba ido, flojo de su cuerpo. Parecía no tener fuerzas, no reaccionaba bien. Le dije, ¿qué te pasó? Me dice, no sé. Nada más vi oscuro y sentí como que caía en una profunda oscuridad. Fueron unos cuantos segundos, pero muy extraño. Después, todo volvió a la normalidad hasta que a los días lo mataron sus primos. Fue por lo que mencioné antes, unas mugrosas tierras. Tal vez esas entidades anunciaban su muerte o fueron enviadas por ellos mismos con alguna maldad. Quizás por eso espantaban mucho en casa, pero Dios me dio la fortaleza de soportar todo, hasta cuando mataron a mi hijo, porque pese a todo mi sufrimiento, pude salir adelante. Sé, y de eso estoy segura, que el Todopoderoso se va a encargar de hacerme justicia. Duré muchos años sin volver a escuchar esta grabación. No sé por qué no la destruí, si me daba pavor escucharla. Quizás fue porque mi hijo la había grabado y era como un recuerdo suyo, aunque no lo escuchara. Hasta que contacté a Pachuli para contarle todo esto y le mandé el video para comprobar que esto es real y que no miento. Ustedes mismos podrán comprobarlo. Cabe mencionar que lo que se grabó en el cassette dura alrededor de 15 minutos y se escuchan más cosas no menos aterradoras, pero yo solo le envié un par de minutos en el video, lo suficiente para que vean que estas cosas son reales, que los demonios sí existen y que vienen del mismo Averno.